Bueno, como siempre decimos buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este encuentro de síntesis del grupo COVID-19. Muchas gracias por participar hoy, casi 40 personas. Debo decir que no ha sido fácil organizar este último encuentro. No sé si es que estamos cansados o estamos, bueno, fin de año. Pero bueno, lo pensamos de una forma de tres momentos en donde creemos que son tres actores que son cruciales para que este proyecto, esta reunión, o este grupo, este proceso haya sido llevado adelante. Por un lado está el grupo organizador, comité organizador, un grupete hoy de 8 personas que nos hemos reunido y que la idea sería presentarles una memoria respecto a ese proceso de estos casi 2 años. Después queremos hacer una descripción de los temas y un reconocimiento explícito a los expositores, porque son la segunda pata que en este proceso puede llevar adelante o a buen puerto esta situación. Y en tercer término, un espacio abierto a que comentemos entre los participantes y nosotros en una tipo de asamblea como hacemos de fin de año. Así que con ese esquema, la idea es empezar haciendo la presentación de la memoria, así que le pido a Juancho, Fernando, que también estuvo ahí en esa cocina, que, bueno, que arranquen. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Decidimos hacer este documento final, ¿no es cierto?, que menciona Claudio, que se los vamos a enviar lógicamente a todos los que participaron en el grupo y a todos los ponentes. Y nos pareció que la mejor forma de comenzar era escribir la memoria, porque no hay mejor forma de acordarse que escribiendo. Por eso las agendas, por eso las lapiceras, los papeles. Si uno escribe, después se acuerda y lo puede rememorar mejor. Entonces, como nos pareció, como a muchos de este grupo, que era muy importante lo que habíamos hecho, nos pareció que era también importante este documento final, que tenía una importancia grande, y quisimos darle una importancia grande. Después ustedes lo valorarán una vez que lo reciban, ¿no es cierto? Y con esto queremos hacerle nada más que un adelanto resumido de lo que es el documento, me pidieron que yo y Fernando hiciéramos un breve resumen de esta cuestión. Muchas de las cosas que voy a decir se fueron mencionando a lo largo de estos 2 años de reuniones y de conjuntas, ¿no? Pero bueno, voy a ser reiterativo probablemente con algunas cosas. Este grupo tiene antecedentes, ¿no es cierto? Tiene antecedentes que son los antecedentes de la pandemia. En enero del 2020 se recibe la primera noticia de que había comenzado en Wuhan, en China, una enfermedad respiratoria aguda grave. Había advertencias de la OMS respecto a la gravedad que podía llegar a tener. Había cierta confusión también en las noticias que llegaban. No estaba del todo claro qué era lo que estaba ocurriendo. A partir de febrero del 2020 empiezan a llegar noticias desde Europa, sobre todo de España, de Italia y también de Estados Unidos, que comenzaron a ser alarmantes, ¿no es cierto? No solo por el número creciente de infectados, sino de fallecidos, y también porque más allá de que se había descrito a la gente y su genoma, se desconocía un tratamiento efectivo. Y no había unanimidad entre especialistas, instituciones, agencias nacionales e internacionales sobre las medidas más adecuadas que debían tomarse a nivel personal y comunitario. Siguiendo con esta breve historia, el 11 de marzo del 2020 la OMS caracteriza la situación como pandémica. El 19 de marzo Argentina, que había comunicado oficialmente el 3 de marzo el primer caso de una persona proveniente de Europa, declaró la cuarentena obligatoria.
Las imágenes que nos llegaban de países europeos y de muchos países también latinoamericanos que nos fueron llegando con el correr de los días eran alarmantes en cuanto a que en muchos lados se alcanzó un colapso sanitario muy importante. Y entonces un grupo de amigos, primero un pequeño grupo de amigos que estábamos relacionados con trabajo en salud, que nos podíamos considerar trabajadores de la salud, y que siempre estuvimos comprometidos con la salud pública. La mayoría al principio fuimos médicos, después empezaron a agregarse de otras especialidades y otras disciplinas. Y como estábamos preocupados por la ignorancia de lo que estaba ocurriendo, más que incertidumbre había ignorancia. Y también, sobre todo, lo que podía ocurrir en nuestro país, teniendo las imágenes que estábamos viendo que ya estaban ocurriendo en otros lados, y que nosotros teníamos un sistema de salud muy precario, muy fragmentado. O sea que, en definitiva, todos pensamos que podía producirse un verdadero desastre. Eso no nos amilanó, al contrario, nos dio fuerza para unirnos y formar el embrión de este grupo, que se fue desarrollando y en el cual ya, como les decía, se fue agregando gente. Nos unimos y empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, en primer lugar, tratar de conocer más que lo que está pasando, conocer un poco más sobre la epidemiología, sobre el virus, sobre tratamientos que se decían que eran efectivos, que después se decía que eran inefectivos. Yo creo que en la historia de la ciencia médica no se publicaron tantas, y no médica también, no se publicaran con la velocidad que se publicaban artículos, desmentidas de artículos, nuevos artículos, etcétera, etcétera. Entonces, dijimos, bueno, hicimos un documento para decir, bueno, ¿quiénes somos? Y ese documento no lo voy a leer porque va a ir junto con la memoria, pero fue un documento, digamos, fundacional del grupo, en el cual nos planteábamos quiénes somos, qué queremos, qué buscamos, con qué propósito es que queremos y buscamos todo eso. Y así se fue dando cada vez más forma a este grupo y decidimos también hacer público hacia la comunidad toda estas preocupaciones de nuestro grupo y se hizo un manifiesto y contó con más de 350 firmas, que fue enviado a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, acá en Argentina, y a las comisiones de salud del Parlamento y a medios de comunicación. Debo decir que no tuvo respuesta, pero no nos amilanó eso, no nos desanimó, al contrario. Dijimos, lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Y continuamos con el plan inicial que nos habíamos trazado. Nos pusimos en contacto con muchos de los trabajadores de salud que estaban bueno, como se dice habitualmente, en el frente de batalla. La medicina tiene tantas palabras que se utilizan en la guerra que, bueno, que no habría que sacarlas, habría que desterrarlas. Con trabajadores que estaban trabajando en los hospitales, en los centros de salud, en los centros comunitarios, tanto de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, de varias provincias, y como se habían incorporado, tal vez omití decirlo, precozmente amigos y profesionales y compañeros de Bilbao y de Barcelona, entre todos ellos fuimos convocando también a los que se estaban desempeñando activamente. Esto nos costó un poquito incorporarlos porque estaban en otras tareas, ¿no es cierto? Y no podían comprometerse a la participación en este grupo. Sin embargo, sí aceptaron las convocatorias a algunas reuniones para contarnos qué es lo que estaba pasando
en vivo y en directo, que es lo que estaban viviendo ellos en vivo y en directo. También se plantearon, además de todas las cuestiones científicas, epidemiológicas, etcétera, se planteaban desde el comienzo muchas cuestiones de tipo bioético, de distinta naturaleza, y que siguen existiendo, ¿no es cierto? Tal vez en otras cuestiones que las que existían solamente al principio, pero que siguen. Esta pandemia nos puso la ética y la bioética al rojo vivo. Entonces tuvimos para ello la inapreciable participación de especialistas en bioética y también especialistas y estudiosos y defensores, porque más que especialistas, los que se dedican a los derechos humanos son defensores, son militantes, que nos dieron una visión de estas cuestiones. También apareció la vacuna, ¿no es cierto? Un poco más tarde. Y bueno, esto fue un antes y un después, fue un parteaguas, ¿no es cierto? Pero bueno, necesitábamos conocer una cantidad de cuestiones relacionadas a la vacuna, su efectividad, la posibilidad de que se produzcan complicaciones al respecto, poder llevarle a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a nuestra familia, alguna palabra al respecto a la necesidad y a la seguridad de las vacunas. Y para eso también convocamos especialistas en la materia. También debo decir que, ustedes todos lo saben, la cantidad de, recién algo se estaba comentando respecto a que si había habido cuestiones relacionadas con la vacunación de chicos. Bueno, desde el comienzo hubo cuestiones relacionadas con lo que se llamó información confusa, falsa, malintencionada, grupos de personas que se resistían por distintos motivos a las medidas de cuidado y posteriormente de vacunación. Entonces eso nos llevó a que dijéramos, bueno, tenemos que estudiar qué es lo que está sucediendo en la comunidad respecto a este tema y qué es lo que está sucediendo en los grupos de poder respecto a este tema. Para eso entonces convocamos a sociólogos, pedagogos, comunicadores sociales, periodistas, historiadores, literatos, profesionales de salud mental, filósofos, genetistas, ecologistas, economistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el comienzo también, como se dijo, dijimos, bueno, esto lo tenemos que... tiene que tener una cierta conducción este grupo. Si bien el grupo es un grupo democrático que se maneja por sí mismo y que tiene total libertad en sus expresiones, tiene que haber alguien que lo conduzca, que diga, bueno, busquemos quién va a exponer sobre tal tema, sobre qué tema exponer, etcétera, etcétera. Y 6, 7, 8 personas en este momento nos hemos estado desempeñando en lo que se llamó, le pusimos grupo coordinador, nada más que eso. Era un grupo que coordinaba. También muchos de los miembros que participaron en el grupo COVID, el amplio grupo COVID, nos ayudó muchísimo en esta conducción, ya sea por su participación en las reuniones, la invitación a otras personas de su conocimiento para que participaran, y también nos acercaban ideas y comentarios acerca del grupo que iba creciendo en intensidad, en número de miembros, etc. ¿Qué podemos decir sobre la magnitud, para hablarlo ya en números? La tarea desarrollada por el grupo COVID-19 se puede sintetizar en que hubo 70 reuniones. En 2 años hubo 70 reuniones, 70 semanas con reuniones. Y en la presencia en cada una de esas reuniones de promedio de 45 integrantes. Esto realmente no tengo idea de que se haya logrado, porque existen conversatorios, existen reuniones aisladas, existen personas expertas que se reúnen para tratar un determinado tema,
pero la continuidad que tuvo esta tarea, yo creo que tiene pocos antecedentes. Yo no conozco ninguno, a lo mejor existen, pero 70 reuniones y un promedio de 45 integrantes, muchos de los cuales siempre eran los mismos, ¿no? La mayoría de las veces. O sea que se ve que estaban consustanciados con la tarea que estábamos desarrollando. Y todo esto nos ayudó muchísimo a nosotros como personas y también como profesionales a sobrellevar esta incertidumbre, esta ignorancia que había sobre las cuestiones y que sigue habiendo, este temor que teníamos todos, de no saber decirle a nuestros pacientes, a nuestros amigos, a nuestras familias qué estaba pasando, qué iba a pasar, en qué podía terminar todo esto. Que eran preguntas continuas que nos hacíamos y nos hacían. Todo esto, ya les digo, nos dio, ustedes lo saben muy bien, porque les ha ocurrido seguramente, igual que a mí, y que a muchos de nosotros, gran temor, gran incertidumbre. Y el hecho de saber que estábamos trabajando para tratar de disminuir ese temor, de disminuir en lo posible la incertidumbre y de cada vez disminuir más nuestra ignorancia, nos ayudó a mantener, nos ayuda a transcurrir la pandemia, sin duda, sin duda. No es que la pandemia haya terminado, por lo menos estos 2 años de pandemia que hemos transitado y nos ha ayudado sin duda la presencia de este grupo, la actividad de este grupo, el vernos. Está bien que nos vemos unidimensionalmente, ¿no? Cuando nos veamos en las 3 dimensiones, nos vamos a dar cuenta que, por lo menos los que no nos conocimos nunca en 3 dimensiones, vamos a ver la diferencia que hay. Ojalá podamos pronto hacer grupos tridimensionales, que son los mejores. Bueno, también dijimos, bueno, ¿cómo hacemos también para insertarnos más en la comunidad? Y bueno, ahí tuvimos una inestimable ayuda de uno de los integrantes del grupo, que todos ustedes lo conocen porque hace las tareas relacionadas con todo lo que es cibernética, Facebook, YouTube, grabaciones, etcétera, etcétera. Claudio, ¿no? Es Claudio. Nos ayudó muchísimo a dar un paso adelante. Hicimos una plataforma de YouTube donde pudimos subir todas las charlas, por lo menos las que teníamos grabadas, y eso quedó abierto a la comunidad, o sea, y a nosotros mismos, desde ya, por supuesto, si queríamos volver a escuchar una charla, si queríamos volver a conocer lo que había dicho algún especialista, y también a transmitirle a nuestros amigos, familiares, pacientes, la posibilidad de escuchar dichas charlas y conferencias, etc. Fue un trabajo inapreciable el que hizo Claudio, y lo quiero destacar especialmente. Otra cuestión que trata este documento de memoria es que también debemos rememorar tristezas y alegrías que hubieron. Las alegrías, muchas de ellas están relacionadas con ese juntarnos, con ese amucharnos, con ese estar juntos, con ese vernos unidimensionalmente, pero vernos al fin. Y hubo también tristezas a lo largo de estos años. Muchos miembros del grupo adquirieron la enfermedad, tuvimos también pérdidas, una fue definitiva, ¿no? De quien fue una de las fundadoras más entusiastas, que también quiero nombrarla con nombre y apellido, que es Silvina Bustos. También fallecieron amigos nuestros, familiares nuestros, muchas veces a causa del coronavirus, ¿no es cierto? A todos ellos quisimos rendirles también un sentido homenaje y un recuerdo, por eso incluimos este capítulo en la memoria. Y tenemos una nota de color en esto que llamamos tristezas y alegrías, y que
tuvimos la inmensa alegría de que mientras estaba desarrollando una reunión de Zoom, en una sala de partos estaban haciendo el primer nieto de uno de los integrantes de este grupo, el nieto de Nardo. Nació justamente mientras estábamos en la reunión. Esta es otra cosa que realmente es increíble. No creo que en los conversatorios que cada vez nos mandan ocurra que algún miembro del conversatorio tenga un nieto en plena reunión. Pero acá ocurrió, tuvimos esa alegría inmensa. El grupo se fue fortaleciendo desde lo humano también, no solamente desde lo científico, desde el miedo, desde el temor, del tratar de ir dilucidando las cuestiones que se planteaban, y formamos un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp, en el cual está integrado por la mayoría de los miembros que participan activamente, se intercambiaba un poquito de todo, como ocurre en los grupos de WhatsApp. Lo que más hubo fue respeto, que a veces no ocurre en los grupos de WhatsApp. Hubo respeto, pero se pusieron noticias de la familia, de los amigos, de cuestiones de arte, de cuestiones también algunas bromas. Y bueno, eso nos ayudó también muchísimo, porque el grupo de WhatsApp ya no funcionaba solamente los martes, funcionaba todos los días. Y con inapreciables noticias. Recuerdo las noticias de Claudia, siempre nos daba su parte vespertino acá en la Argentina, era tal vez madrugada o noche entrada en Europa, sobre lo que había ocurrido en ese día en la Argentina respecto a la epidemia. O sea que hoy podemos decir, yo creo que sin temor a equivocarnos, que es un grupo cordial, un grupo empático, resaltan la confianza entre compañeros, la generosidad en el trabajo y en la escucha, el afecto de quienes hace mucho se conocen y de los que hace poco, pero parece que haya sido desde siempre. Y es un refugio, ¿no es cierto? Fue un refugio, sigue siendo un refugio en momentos tan difíciles. El grupo lo hizo fácil, o lo hizo un poco más fácil para cada uno de nosotros. Y ahora se nos presenta también dentro de la memoria, se nos vino a meter el futuro en la memoria, qué raro, ¿no es cierto? Pero quisimos en esa memoria, que generalmente lógicamente es del pasado por definición, poner cuestiones relacionadas con el futuro, porque queremos que esto que fue memoria siga siendo futuro y que después haya más memoria sobre el futuro ese que va a venir. Y bueno, el futuro es sobre qué hacemos ahora, una vez que las condiciones sanitarias, Dios quiera, se vayan modificando, la ansiedad y el temor y la incertidumbre y la ignorancia vayan disminuyendo, con este grupo que tiene las características que he mencionado, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Esta probablemente no, es la última reunión de este año, del segundo año del grupo, y nos quedan como 20 o 30 años por delante para seguir haciendo grupos. Después podemos en algún momento tratar cuestiones no relacionadas con la medicina y podemos hacer, yo qué sé, tantas cosas se pueden hacer. Bueno, eso es lo que queremos plantearles al plenario, vamos a llamarlo así, que son todos ustedes, para que vayamos discutiendo, además de recordar lo que fuimos, plantear lo que seremos. Así que bueno, eso era un poco lo que quería resumir, esa memoria que está, bueno, yo la estoy comentando, pero la memoria está escrita un poco mejor de lo que yo le estoy diciendo, porque cuando uno escribe pone comas, pone puntos, entonces sale mejor cuando está escrita que cuando se lee o cuando se trata de resumir.
Yo creo que es conveniente que, para algunos que a lo mejor no lo sepan, que hay un grupo, el grupo coordinador está integrado por Carlos Fink, por Liliana Lorenzo, por Carlos Nava, por Juan Manuel Nava, por Nardo Sala, por Fernando Silva Nieto, por Claudio Ciarrus y por mí. Así que bueno, yo con esto doy por terminada mi participación en lo que hace a la memoria del grupo y al planteo que les hice sobre el futuro del mismo. Yo no sé si Fernando querés agregar algo. Fernando, ahí Estaba está. desactivado. Sí, sí, no, el resumen que hiciste estuvo perfecto, Juancho. Me parece que no tengo Bueno, nada que agregar. esperando que todos piensen parecido por lo menos, si no perfecto, que estuvo bien, por lo menos con eso me conformo. Le dejo a Vamos bien. Claudio, la continuidad de la coordinación del grupo. Hasta luego. Hasta luego, muy bien. Bueno, yo voy a compartir pantalla en este segundo tramo. Como dijimos, queríamos hacer un repaso, una descripción de los temas y de los expositores, nuestro reconocimiento, que un poco fue lo que estuvo anticipando Juancho, pero hacerlo con más detalle, esperamos hacerlo lo más dinámico posible, con algunas cuestiones que nos planteamos para realizarlo. En un principio, el objetivo claro de esta instancia es la necesidad de explicitar el agradecimiento a los expositores. Hoy he visto, así a la pasada, que hay varios de ellos que comparten este espacio de hoy. Queremos que ustedes se sientan que este espacio, esta parte, está dedicada principalmente a ustedes, porque es muy importante que lo que se ha hecho, estas charlas, básicamente es por la predisposición, la pertinencia y la participación de esos expositores. Por supuesto que para hacerlo no hicimos ninguna distinción de territorios a un lado u otro del océano. Tratamos de no hacer juicios de valor ni comparaciones, totalmente proactivo, descriptivo, con ese objetivo inicial de describir y que tengamos todos una magnitud de los temas que se han tratado, como una autorreflexión, una descripción del desarrollo y amplitud de los temas tratados, y al cual se le dio un agrupamiento de temas determinados, que puede haber otro, podemos haberlo hecho de forma temporal, pero bueno, pensamos que una forma de organizarlo era en 8 grupos, en los cuales estos 8 grupos, grandes grupos temáticos, en donde después verán que puede haber que alguna charla puede ir en un lado o en otro, pero bueno, por lo menos nos orientó y nos organizó para cómo hacer esta descripción. Los 8 temas son la epidemiología y otras herramientas de conocimiento, gestión y políticas en respuesta a la pandemia, clínica, tratamiento, secuelas, la construcción de evidencias, virus, sistema inmune, genética y vacunas, lo que decía Juancho, ¿no? Las prioridades, la ética y derechos humanos que estuvo circulando transversalmente durante toda la pandemia, la comunicación, las consecuencias psicológicas y sociales, los niños y los mayores, las 2 puntas de la pandemia, educación y protección, y miradas y perspectivas sobre la historia, presente y futuro de la salud, un poco miscelánea, que fuimos incorporando a este grupo que originalmente tenía un componente biomédico. Para ello vamos a hacer la descripción entre Juan Manuel, Juancho y yo, así que ahora lo invito a Juan para que nos cuente el primer grupo. Juan. Estaba sin el micrófono. Bueno, como Claudio ya anunció, el primer grupo es bueno, lo agrupamos así, la epidemiología y otras herramientas para el conocimiento. La necesidad de entender la magnitud del problema y otros enfoques.
no todos epidemiólogos, no todos somos epidemiólogos, pero a veces lo parece o lo necesitábamos, ¿no? Y desde el primer momento, la primera reunión fue sobre herramientas epidemiológicas, el RO y otros, y cómo se calcula. Y allí estuvo nuestra compañera, que ya fue nombrada, que es Silvina Busto, que falleció desgraciadamente, y le rendimos un sentido homenaje. La siguiente se trató de Carolina Vidal, que nos mostró la utilidad de la inteligencia artificial para sistematizar y generar conocimientos con los datos de la historia clínica informatizada y en tiempo real. Quiero hacer una aclaración que los números que están ahí significan, son correlativos. El 1 es la primera charla y el 68 es la 68, y a partir del 27 es el 2001. O sea, para que se vea un poco los intereses que hemos ido teniendo, y en cada charla se puede ver eso. La siguiente, que es la 31, es de Clara Prat, y nos enseñó cómo se monitoriza y prevé escenarios con buenos modelos matemáticos, cómo ver la evolución de los casos, las hospitalizaciones y las muertes. La siguiente fue Javier Garao, que lo vi que está presente, muchas gracias Javier, que nos introdujo en el tema de las variantes, cuando aún no se sabía con claridad su importancia, aunque sospechábamos que podía modificar todo lo aprendido. Y esto se confirmó en la siguiente charla que 5 meses después nos dio Miquel Pujol. Analizó las novedades epidemiológicas y de otro tipo, le llamamos así, 18 meses después del inicio, pero está en una nueva fase, con la aparición de la variante Delta y con la novedad de que había mucha gente ya vacunada. Pero evidentemente cambió todo lo aprendido por la aparición de esta nueva variante. Carol Galais, Marcelo Beltrán y Claudia Lerux incorporaron el conocimiento científico y sistemático de lo actitudinal y subjetivo de las personas. Carol, que es una politóloga de Barcelona, nos mostró por qué nos resistimos a cumplir las normas y por qué tenemos tendencia a intervenir haciéndoselas cumplir a otros. Y Marcelo y Claudia nos hablaron y presentaron un trabajo sobre conocimientos, actitudes y prácticas en Argentina. Adriana Basombrío nos trajo desde Ushuaia un estudio de la prevalencia de anticuerpos en trabajadores esenciales. Y Cristina Ortiz y Muriel Cabrera presentaron Yo tuve la COVID, un estudio sobre la mirada desde el que la padece, eran médicos principalmente, y una mirada subjetiva. Evidentemente necesitábamos herramientas para manejarnos y para situarnos, y para ello utilizamos 8 charlas, de la 1 a la 68, o sea que a lo largo de estos 2 años hemos vuelto sobre herramientas para el conocimiento. Siguiente. El grupo 2 es sobre gestión y políticas en respuesta a la pandemia. Esto fue como una descripción de cómo se preparaba, se sobrellevaba, se aprendía a enfrentar una pandemia única y novedosa desde distintos ámbitos sanitarios en los determinados tiempos. Ahí pueden ver el listado de algunos compañeros en donde en distintos niveles eran ese campo de trabajo como trabajadores de la salud y de aprendizaje. Así vimos como a nivel hospitalario, tuvimos a Lucrecia Raffo, que habló del Hospital Posadas, Cristian Panigadi y Patricia Atarrío del Hospital Parisien, Oscar Colia del Piñeiro, Juan Ferrería y Mayra Medrano del Hospital Pilar. Un pantallazo de todo el sistema de salud en los inicios del conurbano bonaerense. Del otro lado del océano, como decimos, Juan Manuel Nava, Josep Trenado, Carles Hernández, Manolo Álvarez de Castillo, mostraron la contraparte y comparación con el Hospital Universitario Mutua de Terrassa, en Cataluña, que puso en evidencia las diferencias epidemiológicas y de gestión entre ambas zonas. Podríamos decir que en Argentina la cuarentena precoz permitió que se realizara una planificación más pausada y efectiva para dar respuesta, mientras que en Cataluña se produjo un tsunami que desbordó la capacidad asistencial a pesar de haber triplicado rápidamente el número de camas. El enfoque en un municipio, a nivel municipal, nos lo dio mi amigo Claudio Bloch, que casualmente hoy cumple años. Feliz cumpleaños, Claudio.
La situación del mundo laboral ante la cuarentena en el conurbano bonaerense nos lo brindó también Osvaldo Rico. Aldo Pagliari nos contó la experiencia organizativa y de respuesta barrial. Después ya la política de salud, a un nivel provincial les pusieron Mario Robert en la provincia de Buenos Aires y la ministra de Salud, creo que fue la primer ministro o la única ministra de Salud que tuvimos una ministra de Salud de la provincia de Chaco. Reinaldo Sacone nos mostró la repercusión de la pandemia en los trabajadores de salud. Daniel Manuquian nos trajo la mirada desde el primer nivel de atención de la provincia de Neuquén, su visión sobre el dilema entre tratamiento y prevención en COVID. Igeia y Panacea discutiendo ahí en esa confrontación. Y llegó la temida segunda ola. Desde los hospitales del AMBA, Oscar Colia, Pablo Díaz, Sergio Butman, Juan Ferrería y Liliana Lorenzo nos relataron el drama de la saturación de los recursos sanitarios, las variaciones epidemiológicas por las variantes nuevas y el avance de la vacunación. Realismo sanitario en tiempos de crisis. Juancho. Bueno, el grupo 3 sobre clínica, tratamientos, secuelas y la construcción de evidencias. Nace una enfermedad, necesidad urgente de aprender y ganar experiencia. Ana del Pozo nos ilustró sobre las ventajas e inconvenientes del plasma de convalecientes, la necesidad de definirlo como un medicamento. Y esa fue una reunión, la 1B, así que imagínense cuando Ana habló de este tema. Pablo Díaz nos habló sobre la experiencia en diagnóstico y tratamiento y evolución desde un hospital, el Posadas. Sobre este grupo 3 vamos viendo que fue el grupo que más se modificó a lo largo de la pandemia en sus conceptos, ¿no es cierto? Alejandro Videla fue requerido en 2 ocasiones. Tiempo para mantenernos actualizados sobre los tratamientos desde la perspectiva de un neumonólogo. Se lo agradecemos doblemente. Adelaida Sarucán nos puso en alerta sobre la aparición de nuevas zoonosis en el mundo, en la medida en que se destruyen los hábitats naturales de otras especies, habrá nuevas epidemias. Nos dijo, nos advirtió, nos atemorizó. Judith Villar también nos anticipó los resultados del estudio de las secuelas post-COVID, mostrando el trabajo del equipo del Hospital de Mar de Barcelona, organizado a tal fin desde junio del 2020. Y Pedro Kahn nos hizo una síntesis desde la infectología de todos los temas más candentes hasta ese momento, y también un párrafo sobre su rol como asesor presidencial. Juan. Tema 4, el grupo 4, lo titulamos Virus, Sistema Inmune, Genética y Vacunas. Los virus, las vacunas y su mundo. Cuántas cosas que desconocíamos. Empezamos por Mirta Remesar, que nos brindó un repaso de todas las pruebas de laboratorio y su experiencia en diagnósticos. Juliana Casataro, una joven investigadora que está desarrollando la vacuna argentina, la esperanza y la realidad de una nueva vacuna, muy avanzada. Rafa Vila San Juan disertó y compartió la geopolítica de las vacunas en 2 momentos de la pandemia, que nos permitieron comparar las expectativas iniciales y la realidad posterior con los problemas de fabricación, distribución y necesidad de que se vacune a toda la población mundial. El 29 de enero, cuando ya empezaba a haber vacunas, la de Rafa fue antes de que se aprobaran, Jorge Hefner nos dio un repaso, actualización sobre inmunidad, grados de protección, tipos de vacuna, eficacia, efectos adversos, niveles de anticuerpos y disponibilidad de vacunas en Argentina y en el mundo. Recordamos que en Argentina había un tipo de vacunas, en Europa había otros, y bueno, a ver cuáles funcionan y cuáles no, y todas las fake news que se cruzaron en el momento que después se analizará. Jorge Hefner fue la última charla, en diciembre nos actualizó la pandemia hoy. Repasamos la genética humana de la mano de Alberto Kornblit y Daniel Grimberg.
nos actualizaron en un tema muy dinámico y con novedades cotidianas, permanentes, de los cuales agradecemos mucho porque estábamos muy desactualizados. Sebastián Serrano desarrolló sobre la presencia o carencia de pruebas con respecto al origen natural o de laboratorio del SARS-CoV-2 desde el punto de vista del periodismo de investigación. Y esto es lo que dio el tema este de virus, sistema inmune, genéticas y vacunas. El grupo 5, como decía Juancho, y decíamos, el tema de la bioética y los derechos humanos atravesó o estuvo con nosotros presente a lo largo de toda la pandemia. Yo creo que, digamos, estas cuestiones que estamos viendo también sirven para que ustedes tengan registro o que quede el registro de las cosas que están en el canal. Digo, acá hubo que hacer una vuelta al canal para ver algunas de las ponencias que fueron muy interesantes, casi, muchas son muy interesantes, por eso es que estamos haciendo hincapié en esa revisión. Fíjense que cómo será de transversal o de estar presente, que en la reunión número 2, un compañero que es parte de este grupo, que es Carlos Apesteguía, ya nos planteó el tema de los aspectos éticos. Él fue el primero en darnos un panorama general de los problemas éticos que podíamos encontrarnos, también participó en otras, siempre estuvo colaborando, así que muchas gracias, Carlos, por esto. Claudio Capuano nos habló de la ética de la investigación clínica y nos introdujo en la producción de medicamentos y el difícil camino hacia la autorización. Nacho Maglio, desde la perspectiva legal y de derechos humanos, nos habló de la necesidad de pasar del arte de curar al de cuidar, reafirmando el valor de la sociedad como una única alternativa, como nos decía su padre Paco, un entrañable amigo de muchos de nosotros. Juan Carlos Tealdi nos planteó el dilema ético que estaban generando las tendencias globales en la bioética, el ultraliberalismo, el uso de conceptos del utilitarismo, que en esencia llevan a no reconocer los derechos humanos como un valor universal. El África, un continente olvidado en la agenda mundial. Empezó a circular que hablábamos de Europa, de Argentina, pero de África no hablábamos. Y Eduardo del Cerro, otro compañero que nos ha acompañado durante muchos de nuestros encuentros, desde sus vivencias personales nos transportó al mismo, detallando aspectos personales, históricos, geográficos, que nos hicieron vivir en primera persona el drama de un continente. María Julia Bertomeu estuvo en 2 encuentros. Primero nos puso la atención sobre los excesos cometidos por parte de la población, en nombre de mi libertad, mis derechos, diferencia conceptual entre justicia y solidaridad, su impacto en la accesibilidad de insumos y servicios, introduciéndonos también el concepto de filantrocapitalismo, utilizado por el control de las instituciones globales o claves. En el segundo encuentro ya fue un estilo más taller, amplió, discutió, cuestionó abiertamente, junto con el grupo, los principales fundamentos de la bioética y el problema de la aplicación de la teoría a la práctica. Víctor Penchazade, también un asiduo concurrente participante, abogó por la genética aliada a los derechos humanos y opuesta a la medicalización, reconoció el valor de lo ambiental y social, desacralizó el valor del ADN que nos lleva, nos dijo, al reduccionismo y al determinismo. Juancho. En el tema 6, la comunicación, fake news, infectadura, sindemia, y la dicotomía economía versus salud, consecuencias psicológicas y sociales. ¿Qué pasa? ¿Siguen aumentando los casos? ¿Qué falla? ¿Es que no se cumplen las normas? Nos preguntábamos. La pandemia no es cosa solo de médicos, descubrimos. Y descubrimos la importancia de las otras disciplinas. Preguntándonos, ¿y las otras disciplinas nos ayudarán? Pareció que sí, nos parece que sí, y fue muy importante. Mario Weinfeld respondió incógnita sobre el papel del periodismo en la pandemia. Lo atribuyó a la heterogeneidad de intereses en este campo, semejante al de la sociedad, dijo. Daniel Feuerstein nos hacía falta la incorporación de una mirada desde las ciencias sociales y sin tapujos. Criticó el enfoque abordaje exclusivamente médico
introduciéndonos también en el complejo mundo de las representaciones y el comportamiento social. Anna Teberovsky hizo un análisis de las emociones, cómo nos afectan en general y particularmente en esta pandemia. Profundizó en el miedo y el odio, la sincronización de las emociones a escala mundial, el ejemplo de nuestro grupo. José Ramón Ubieto, desde su formación psicoanalítica, nos acercó a la interpretación de las cosas que nos pasan durante la pandemia y las que vivimos o viviremos en la pospandemia. Nos presentó y comentó su libro El mundo post-COVID. Jorge Bragulat nos habló de la economía social y su papel para recuperar los niveles de ocupación en la pospandemia. Analizó los distintos enfoques económicos que puedan mejorarla y defendió con vehemencia el desarrollo de la economía cooperativa. Pedro Brigger, con su mirada de periodista internacional, nos describió la disputa geopolítica de las vacunas, Estados Unidos, China, Unión Europea, Rusia, y el papel de las grandes farmacéuticas y la liberación de las patentes. Rubén Efrón, Marta Muñiz dieron luz a ciertas prácticas invisibilizadas en el campo de la salud y de la salud mental, defendiendo el trabajo inter y transdisciplinario y el diálogo en el marco de los derechos humanos y de las ciencias sociales. Nora Barr, periodista científica, brindó un discurso muy exhaustivo sobre la exigencia ética, científica y personal por acercar los conocimientos a la población general. Defendió cómo se debe hacer periodismo científico. Pasamos al grupo 7. Bueno, ahora es los niños y los mayores. Los agrupamos de esta manera: educación y protección. El tema de la infancia y la educación, presencial o no. La desatención de los mayores. Ambos extremos de la vida con problemas específicos y mayores riesgos. Diego Baneso, otro participante activo del grupo, desde muy temprano desmintió el rol de los niños como bombas de coronavirus, que era lo que se decía, e hizo un repaso exhaustivo de la bibliografía pediátrica. Adriana Puigros, una pedagoga de amplia experiencia, nos brindó la visión sobre la escuela y los niños. Minimizar riesgos y buscar alternativas educacionales fueron sus consignas. Charlotte Roos, desde la infectología pediátrica, nos habló de la situación en las escuelas y sobre la gestión política. Por supuesto que hubo polémica en diferido. Jonathan Treviño, que está presente, y le agradezco su presencia, junto a todos los demás ponentes que están, nos habló del drama de la exclusión asistencial de los mayores en residencia, vivido muy de cerca por ellos, y la satisfacción de evitar los contagios institucionales. Nos dio una lección de lucha y de superación, muy sentida y muy de agradecer lo que nos transmitió, sus sentimientos. Viviana Velázquez nos detalla la alternativa de los cuidados en los mayores. Quique Bassat, ya al final, revisita el tema de la infancia y los colegios a partir de que había aparecido una nueva cepa con mayores riesgos y además estaba presente la posibilidad de vacunación infantil. Un discurso fundado en pruebas. Nos hizo, digamos, todas sus afirmaciones estaban fundadas en algún trabajo que habían llevado a cabo, muy fundado. El tema 8. Y acabamos. El último tema, miradas y perspectivas sobre la historia, presente y futuro de la salud, es como una miscelánea de unas cuantas cosas. La crisis, cómo salimos, cómo se reforma el sistema de salud, la economía, qué podemos aprender de la historia. José Carlos Escudero repasó cómo se actúa con la pandemia en distintos países del mundo y nos plantea el desafío de defender la salud pública o la salud colectiva, como algunos lo llamamos, en contraposición a la mercantilizada. Rafael Bengoa, un consultor reconocido internacional, analizó el posible sistema de salud después de la pandemia,
hace una crítica a la gestión de la crisis y valora las distintas estrategias utilizadas mundialmente para afrontarlas. Aprendizajes: debemos definir aquellas con mejores resultados para usarlas en las próximas. Cele Iriart, otra compañera del grupo, activista del campo de la salud colectiva, nos invitó a repensar el sistema de salud argentino, proponiendo la unión entre saberes y generar propuestas. Anthony Abati Ninet, jurista y filósofo, con una visión crítica, nos incitó a reflexionar sobre la limitación de derechos, el exceso de control social, las oportunidades que parecen abrirse en este momento de crisis, entre otros temas. Luis Alberto Quevedo, con ejemplos de la vida misma. Recuerdo que estábamos todos acomodándonos en nuestra cuarentena. Y con análisis desde su mirada de sociólogo, nos fue desgranando los cambios de conducta y comportamiento, a veces imperceptibles o aceptados como normales, que nos provocó en ese momento la pandemia. Y así aparece la historia, o los historiadores. Nos encontramos con los historiadores. José Enrique Ruiz Domenech, a partir de una precoz publicación de su libro El día después de las grandes epidemias, y basando en cómo la humanidad salió de otras epidemias históricas, hace un diagnóstico de los problemas actuales y propone soluciones y alternativas con un discurso humanista. Fue una cosa muy interesante porque en la siguiente reunión tuvimos otro historiador, otra historiadora. Tuvimos una discusión interna de qué hacíamos poniendo, y realmente fue maravilloso el tema de convocar a otro historiador, otra historiadora, Corina Luchía, en continuo y con otro enfoque, sigue pensando históricamente la pandemia. Validó pensar la pandemia desde la dialéctica histórica entre el pasado y el presente. Nos sorprendió citando un informe del FMI, que lo anduvieron pidiendo por todos lados, en donde describía la conflictividad social provocada por las distintas pandemias a lo largo de la historia, y analizó el presente desde esta perspectiva. Joan Coscubiela analizó los aspectos latentes de la sociedad capitalista que se manifiestan durante la pandemia: medio ambiente, desigualdad, insuficiencias democráticas. Nos dejó su libro reciente, La pandemia del capitalismo, muy recomendable. Guillermo Folguera, biólogo, filósofo, activista ambiental, a partir de su libro La ciencia sin freno, hizo una crítica a la ciencia utilitarista y a la cómplice coexistencia de vínculos empresariales y políticas oficiales, afirmando sus nefastas consecuencias. Interesante. Ambrosio Lacosta, un recorrido a través del tiempo, yo no estuve, la vi, un recorrido a través del tiempo, visitó lo que la literatura dice, las pandemias y nosotros. Un encuentro con el arte, el placer, el relato y con lo que nos hace humanos. Muchas cosas más se pueden decir, se imaginan, casi 70 ponencias. Es una visión tal vez sesgada, pero es la forma que encontramos para sinceramente agradecer a los expositores e invitar a todos ustedes o a los que vean el video, etcétera, a buscar alguna de estas charlas que están en nuestro canal de YouTube, porque realmente valen la pena. Así que, dado que este espacio este momento que tuvimos está para los expositores, podríamos darles un aplauso a los expositores que están y a los que no están. Muy bien. Mira, vemos varias caras conocidas. Javier, gracias. Está Ramón Ubieto, que está por ahí, José Ramón, no sé quién más. Daniel Greenberg, bueno, Ana. Ambrosio Lacosta. Ambrosio, que está ahí, lo habíamos saludado. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si Carlos Hernández, que está por ahí. Carles, hola. Y bueno, ahora... Jonathan Treviño. Hola, Jonathan. Javier Garau. Ya. Bueno, José Enrique Domenech, que está por ahí también, que no lo hemos nombrado. Hola, José Enrique. Igual nos queda alguien que no se ve. Ah, mira, ahí tenemos a la Muriel Cabrera. Hola.
Bueno, esta instancia es donde... Ay, Diego Vaneso, que está ahí. Hola, Tío Diego. Diego, buenísimo. Manolo, Y Buenísimo. Manolo, disertó en Manolo todas las también. charlas, Manolo. Manolo, mira. ¿Apareció Bueno, Manolo? Hola, Muy hola. bien. Ahí lo tenemos a Manolo en primera plana. Ay, buenísimo. Bueno, ahora los invitamos a compartir un espacio libre. Me parece que disculpen si fuimos muy pesados o no pesados. Es el modo que encontramos de hacer esto y creíamos que también teníamos que rendir cuentas de nuestro trabajo, bueno o malo, de dar las gracias y abrir el juego bueno, no sé, un futuro incierto, pero dejamos abierto también a nuestros otros compañeros que están ahí, que no han hablado, pero que han participado en todo este proceso, ¿no? Se puede levantar la mano. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, Carlos, por supuesto. La verdad es que después de esta recapitulación, ha sido un trabajo enorme, ¿no? Intensísimo. La verdad que el grupo organizador ha tenido el enorme mérito de convocar a toda esta gente de distintos ambientes, de distintas posiciones con respecto a la ciencia o a los aspectos que una pandemia trae, y al lado de la gente que ha trabajado en esto junto a la cama de los pacientes, digamos, ¿no? La verdad es que el grupo organizador se ha lucido con esto. Yo confieso, se los digo ahora, que al principio no nos teníamos, yo no me tenía con respecto al grupo mucha fe, ¿no? En cuanto a la trascendencia de esta actividad. Y lo que me motivó básicamente cuando me invitaron y decidí participar, era el hecho de que muchos amigos estaban en el grupo, que había gente no solo de Argentina, sino de otros países, especialmente de España. Era un gusto volver a compartir con los amigos con los que no estamos tan en contacto inmediato. Bueno, con el tema de la pandemia no estamos en contacto con nadie, creo. Y además, bueno, porque el tema de la pandemia asustaba, ¿no? Y bueno, a mí me parece que el resultado de este trabajo, de estos 2 años de trabajo, ha sido espectacular, muy, muy importante. Muchos de los ponentes en las reuniones lo han destacado también. Me parece que sirvió. A mí, por un lado, me parece que me sirvió, además de aprender a conocer más sobre el tema de la COVID-19, por el hecho de ayudarnos a despejar la paja del trigo con respecto a la enorme cantidad de información que se divulgó, muchas de ellas probablemente malintencionada, y que, bueno, este grupo ayudó a poner los puntos sobre las IES, sobre algunas informaciones que en cada momento se venían haciendo. Inclusive me parece a mí que ayudó a poder encontrar un camino de
corrección frente al fenómeno con el que el mundo se encontraba, ante una cosa que es muy clara aquí en Argentina y creo que también es clara en España, de que el fenómeno de lo que aquí llamamos la grieta entre las distintas posiciones en la política, según quien gobierne y quien esté en la oposición, contribuía frecuentemente al hecho de que se adoptaran posiciones en forma primaria, no ante ninguna evidencia o ninguna perspectiva de su utilidad, sino por oponerse a quien la estaba proponiendo. Y me parece que en ese sentido este grupo fue una isla, ¿no? En el sentido de que pudimos escuchar a muchos de los importantes investigadores o partícipes del manejo sanitario, etcétera, en forma directa. Así que, bueno, yo celebro la creación de este grupo y su funcionamiento, y así como seguramente la COVID no nos va a abandonar tan pronto, espero de que el grupo pueda continuar funcionando, a lo mejor de alguna otra manera, con otra periodicidad, etc. Pero la verdad es que es un lugar donde nutrirse de conocimiento, lógica, posiciones acordes con el beneficio de la población. No. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo quería Gracias, decir Carlos. algo. Yo soy el cámara de esta sesión y traté de poner el pin y resaltar las caras de los ponentes, que yo creo que todo este acto está dirigido, toda esta reunión dirigido a agradecer a los ponentes fundamentalmente y a todos los participantes. Así que traté de poner las caras de todos los presentes en algún momento de la filmación, para que lo puedan ver. Bueno, Buenísimo. José Ramón Ubieto, tengo el listado, Daniel Grimbe y Manolo. Bueno, pues buenas noches. Quería en primer lugar agradeceros que me hubierais invitado, porque eso me permitió conocer un grupo tan interesante. Quiero también yo felicitaros por este debate que habéis sostenido durante todas estas sesiones. Espero tener la oportunidad de ver alguna en YouTube. Creo que es un debate necesario. Lo habéis hecho además de manera extensa, con rigor, sobre todo también con una visión muy interdisciplinar, ¿no? Desde la medicina, la sociología, la historia, las matemáticas, en fin. Es un poco apabullante ver esta exposición tan buena que habéis hecho. Realmente se ve un trabajo muy serio y muy interesante, ¿no? Creo que además la conversación es el método que más nos conviene, ¿no? En este mundo post-COVID, en el cual ya es seguro que vamos a tener que buscar una fórmula híbrida, porque ya no volveremos al momento antes. La presencia ya no es la misma, ya no será la misma, tiene ya otro valor, pero tampoco nos vamos a sumergir en el metaverso. Así que creo que el converso nos conviene más que el metaverso, porque finalmente esas propuestas que se nos ofrecen son propuestas claramente de aislamiento, ¿no? Son propuestas que tienden, lo que ya Freud decía, ese componente autoerótico propio del sujeto, del ser humano, que trata de apañárselas solo con los objetos. Así que, bueno, lo que viene es el metaverso, pero este grupo creo que está por el converso. Entonces me parece que es una muy buena fórmula, así que os animo y espero que continuéis con esta idea, y yo, en la medida en que pueda, también me conectaré. Hoy os tengo que dejar porque llevo desde las 8:30 en el despacho sentado y ya necesito un poquito de descanso, ¿eh? Así que bueno,
mucha suerte y buenas noches para todos o buenas tardes. Hola, José Ra, ¿qué tal? ¡Mua, mua, mua! Un beso. Está Mónica, mira. Hola, Mónica. José Ra, Aparece, Carlos. Chao, aparece que la vaya muy voz. bien. Hola, Juan. Hola, Carlos. Hola, 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 Mónica. Nardo. Hola, baby. Un beso. Hola, ¿qué tal, Lidia? Un beso. Chau, 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 chau. Ay, 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 ay. Veníamos bastante formal, pero esto le da mucho calor, mucho corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a esos besos y esa pasión. Bueno, Daniel Greenberg, adelante, compañero. Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer los agradecimientos, pero realmente los que estamos agradecidos somos nosotros. O sea, la verdad que participar en este grupo fue muy importante, no hemos podido estar en todas, pero todo lo que hemos escuchado, muy bueno, y el resumen que han presentado, que presentaron ahora hace unos minutos, deja clarísimo lo amplio que fue todo lo que se pudo hacer. Yo quería solamente levantar un poco también el punto de vista de los argentinos que estamos fuera, ¿no? O sea, nosotros hace 40 años que estamos en Barcelona, más o menos, pero claro, nuestra vida adulta empezó en Argentina, la militancia, todo lo que muchos de ustedes comparten también, y para nosotros es muy importante tener esta relación con Argentina permanente, ¿no? Nos vamos viendo con compañeros cuando viajamos o tenemos alguna conexión, pero estar en este tipo de ámbito no nos termina de completar el panorama. Por lo tanto, el agradecimiento de nuestra parte, digamos, nos sentimos muy bien en este grupo. Por supuesto, puede haber posturas distintas, pero en general, digamos, nos da la impresión de que la mayoría de los que están presentes tienen una óptica bastante parecida a la nuestra y eso siempre ayuda. O sea que muchas gracias desde el punto de vista de los argentinos en Barcelona. Bárbaro. Gracias, Daniel. Estaba respondiendo a María Otegui que estaba solicitando las diapos. Eso nos lo pueden pedir o al mail o alguna forma, alguna paloma mensajera vamos a mandar y se los enviamos sin ningún tipo de problema. Manolo, todo vuestro. Hola, buenas noches desde aquí. Se me ha desconectado un momento y no hay alguna intervención que no he podido oír. Lo siento. Yo tengo sentimientos contrapuestos. No sé si esto es el fin de nada, pero aunque sería algo, una butad, pero dan ganas de que haya otra pandemia para mantener el contacto. O sea, realmente el grupo es espectacular. En muchos sentidos, no solo antiguos amigos, sino siento que tengo nuevos amigos. Todos pueden estar en casa cuando decidan venir para acá o podamos venir capa hacia España. El grupo no está tan lejos unos de otros. Yo recuerdo la experiencia del doctor Chalco, que ustedes conocen bien en otro lado del océano y que falleció aquí en nuestro hospital por COVID. O sea, y resulta que ustedes los conocían muchísimo mejor que lo que yo conocía. Ustedes me ayudaron a tratar a la hija de una prima mía que en Argentina, en un momento en que nadie podía salir de casa. O sea que el grupo funciona para más cosas de las que inicialmente a lo mejor fue creado. A mí me ha dado un conocimiento más amplio, no digo profundo, pero sí más amplio de muchas cosas. Y de hecho los vídeos y muchas de las cosas que han salido las he utilizado en la universidad. Y evidentemente la mejor nota de la asignatura la tuvo la persona que puso en su bibliografía que había consultado los vídeos en YouTube. Como no podía ser de otra manera, algo hay que vender. Y lo otro que es muy importante es que mirando ahora todo este resumen que ustedes han hecho de todas las conferencias, clases o seminarios, resulta que muchas cosas podemos decir, o pueden ustedes decir, ya lo dijimos. Javier Garau y las modificaciones, el tema de las vacunas, de las variantes, la diferencia de afectación en distintas áreas. Es curioso lo de los niños, de Diego Vaneso, cómo ahora, retrospectivamente, aquello que parecía la bola mágica de mira este zumbao cómo se anima a decir cosas que pasarán, resulta que podemos decir ya lo dijimos, ya lo dijeron ustedes. O sea que nada lejos de la realidad,
muy cercanos a todo lo que es el futuro y que solo que puedo que agradecérselo. Muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Vamos a... Arrieta está levantando la mano. Sí, Arrieta. Adelante. Bueno, yo observo, aparte de las felicitaciones, observo que fundamentalmente, de acuerdo a la memoria, el principal motor del grupo ha sido fundamentalmente la incertidumbre. Sin ese motor, quizás, como dicen algunos autores, la certidumbre hay que desconfiarla. Por lo tanto, vivir en la incertidumbre quizás sea el principal motor para seguir el año que viene. Así que nuevamente felicitaciones. Creo que, José, la pegaste mucho, ¿eh? Diego, adelante. Bueno, para mí ha sido un placer haber participado en este grupo. Mi presencia ha sido intermitente, no siempre me he conectado, pero sí a recomendación de Juan he ido viendo charlas en YouTube y creo que uno de los valores principales de este grupo que no he visto prácticamente en ningún otro sitio es la diversidad de ángulos con los que se ha analizado el tema de la pandemia. O sea, hay grupos que se han dedicado mucho a la parte de la genética del virus, grupos que se han dedicado mucho a tratamiento, pero digo de otros ámbitos, pero no he conocido nunca un grupo con una variedad de enfoques como este, desde la literatura, la ética, la política, la visión global, la visión micro de la genética, el diagnóstico, y sí que en estos 8 grupos y 70 sesiones creo que se ha tocado todo lo que se podía tocar. El tema pediátrico que a mí me tocó analizar bastante al inicio y ahora tengo un poco la sensación que ahora mes de diciembre los niños vuelven a estar en el foco en el centro del huracán, de este nuevo auge con la vacunación, en la que en este caso Argentina se ha adelantado mucho a España, porque la vacunación infantil en Argentina desde hace meses que se da y en España recién es a partir de ahora. Es un tema muy, muy interesante. Vamos a ver la población cómo responde a esta invitación de vacunación del grupo de edad pediátrico. Creo que tenemos pandemia para rato. Si analizamos la pandemia de gripe del 18, hubo unos 3 años de olas y después la mortalidad hasta 5 años después no se normalizó. Quiere decir que creo que mantener este ritmo de sesiones más tiempo probablemente no sea posible, pero yo animo al grupo a tener algún tipo de sesión mensual o como sea, porque todavía hay pandemia para rato, hay curvas, habrá cambios y por lo tanto habrá nuevos aspectos que creo que vale la pena analizar. Gracias, muchísimas gracias por haberme invitado y felicitaciones al grupo organizador y a todos los ponentes que han participado en estas 70 sesiones. Gracias, Diego, muchas gracias. Bueno. Analía. Ay, le gané a Analía Carbani. Sí. Hola. Bueno, sí, impresionante el trabajo que realizaron. La verdad que
organizar y estar detrás de los expositores y poder concretarlo, no debe haber sido una tarea nada fácil. Y me imagino la cantidad de reuniones entre ustedes y charlas para definir qué temas iban a tratar, ¿no? Yo estuve desde el principio en este grupo, y la verdad que cuando empezó el tema de la pandemia estaba bastante como desbordada, y bueno, fue un grupo que dio mucha contención, ¿no? También tenía muchos Zooms con las sociedades científicas, pero el enfoque es totalmente diferente al que le dio, obviamente, este grupo, ¿no? Todo lo demás se ha muy referido a ciertas especialidades. En cambio, este grupo, bueno, fue una cosa abierta, la verdad que no creo que haya habido nada parecido a esto, ¿no? En cuanto a la diversidad de los temas que se trataron, y bueno, que nos permitió también difundir a nosotros, ¿no? De pronto uno volvía al día siguiente al trabajo y comentaba la charla que había visto en la que había estado presente, y bueno, y decir, por ejemplo, cuando fue la del Barco del Cerro, me acuerdo que llegué al hospital el otro día y dije, qué clase maravillosa, y había un exalumno de él ahí, y dijo, pero es un genio, un campo total, bueno, entonces, la verdad que, bueno, y lo mismo con muchas de las nociones o de los comentarios que se hacen, ¿no? Así que bueno, me parece que la verdad, sí, es algo raro que haya podido funcionar tan bien, sorprende sinceramente, evidentemente tiene que ver con la personalidad, bueno, de los que lo han organizado, y también de los integrantes, ¿no? Que les interesa seguir perteneciendo en este grupo. Yo creo que sí, que tenemos pandemia también para más tiempo, y creo que la pandemia va cambiando, así como el virus va cambiando, las vacunas, y van surgiendo otros virus, la gente también va cambiando sus reacciones, ¿no? Así que, bueno, la verdad que a mí me gustaría que continuara, espero que así sea, si no, están muy agotados con eso. Bueno, muchas gracias y los felicito. Gracias, Analía, muchas gracias por varias cosas, pero muchas gracias. Tengo anotado a Liliana y a Carlos Nava. Liliana. Bueno, yo me incorporé no inicialmente, y me acuerdo que Fernando Silva Nieto, cuando me propuso agregarme, yo le dije que tenía a esa misma hora un Zoom sobre realidad nacional. Bueno, creo que fue un cambio muy enriquecedor, no porque este Zoom no trate de realidad nacional, sino porque me permitió reencontrarme con amigos muy queridos que hacía mucho tiempo que no veía, aún compartiendo la misma ciudad, y también con mis amigos también muy entrañables del otro lado del océano. Y como dice un documento que anda por ahí, con amigos de amigos. Eso es lo que somos. Un grupo de amigos de amigos. Y a pesar de que yo estaba trabajando, por supuesto que rompió el aislamiento, porque no es lo mismo vincularse en medio de la incertidumbre y del miedo con los amigos. Bueno, aprendí muchísimo. Esto que alguien observó, que convocamos a gente que no estaba estrictamente vinculada a la medicina, sino también a la filosofía, a la historia, al periodismo. Bueno, esto, muchachos, quiere decir que en algún momento se nos acabaron los médicos y los biólogos. Necesitábamos que alguien mirara un poco más a la distancia y nos permitiera integrar todos los aspectos del COVID. Bueno, ya dije lo que me pasó a mí, y reafirmo la convocatoria para el futuro a quienes tengan ganas de trabajar, de unirse por ahí un poquito más. Coincido en que la pandemia va a durar mucho más, probablemente mucho más que nosotros, pero bueno,
alegrémonos mientras estamos y yo personalmente doy gracias a todos, a los ponentes, a los grupos, al grupo de COVID-19, a mis compañeros nuevos y a mis compañeros viejos, porque fundamentalmente rompió la soledad. Eso. Carlitos. Bueno, sí, yo quería decir dos cosas que, a ver, se sumaron ahora después de iniciar la charla y después de los agradecimientos, Celia Iriart y Oscar Colia, así que hacemos extensivos los agradecimientos a ellos por haber sido ponentes y participantes del grupo. Y bueno, lo que quiero resaltar es que toda esta reunión de hoy y algunas cosas más que hemos preparado es en agradecimiento y homenaje a los ponentes y a los participantes. Y el acto, esta reunión prácticamente se ha transformado en agradecimiento a los organizadores, que no era tanto la intención. Y además de esto, de esta dinámica, de esta reunión, hemos preparado una memoria y balance que incluye todo lo que hemos dicho acá y algunas cosas más que ya les haremos alcanzar. Y otra cosa que fue también idea de Oscar Colia en un principio, de hacer un diploma, y a nosotros nos parecía, pero un diploma, ¿qué es un diploma? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Quiénes somos para hacer un diploma? Nardo le agregó una idea que fue de hacerlo como espícula, y entonces hicimos un diploma en chiste, pero con un agradecimiento en serio y muy sentido para todos los ponentes y para todos los participantes que ya les llegará. O sea que, además de esto, va a estar una memoria de balance, que se la mandaremos por mail, que es en un PDF, con todas las charlas, todos los antecedentes que tiene cada uno de los que charló, con una foto incluida y con un link que los lleva a la charla de los que la dieron. Y un diploma como espículas de este virus, que bueno, tal vez sería mejor ser anticuerpos, pero somos espícula, participante o ponente. Así que muchas gracias a todos. Bien. Saben que no pude encontrar una muestra del diploma, pero bueno, si quieren me lo manden, después se lo mostramos. Se nos pasó eso. Carlito Fink. No sé si hay algún otro por ahí, avísenme. Carlos Fink, ¿tenés una manito así o se te olvidó? Ah, no podía abrir el micrófono, no puedo abrir la cámara, no estoy muy bien con la tecnología. Quiero decir alguna cosita. Primero quiero decir que me surge no aceptar los agradecimientos como parte integrante del grupo coordinador, porque esto es una construcción colectiva que la hemos hecho entre todos. Alguno en un lugar, otro en otro, pero la hemos hecho entre todos. Y alguno con más participación. Yo dentro del grupo coordinador soy de los que menos participación ha tenido, pero también he tenido y he aportado mi granito de arena como todos. Los ponentes han aportado un enorme contenido. Quiero decir dos cosas cortitas. Una que hubo una discusión muy grande. Yo fui uno de los impulsores de lo que le pusimos ese horrible nombre que es manifiesto. Mi idea era de influir, y es una discusión que tuvimos y que algunos me bajaron bastante a tierra con razón, y se lo agradezco, y al mismo tiempo siento que influimos, porque me parece que fue muy distinta la pandemia. Para mí fue muy distinta, y para cada uno de nosotros, y para mucha gente que conocimos gracias a que armamos este engendro. No sé cómo llamarlo, pero este grupo que tiene una característica que es el ser plural, lo cual lo hace más laxo a veces, más dificultoso, pero también más rico, me parece. Y en ese plano escuché que dos o tres plantearon la utilidad o el valor de seguir
con alguna modificación, pero seguir. Y yo quiero invitar a que lo piensen todos y a refrescar el grupo coordinador. La verdad que estamos cansados, algunos muy cansados, como yo, y ya con agotamiento de ideas, y me parece que hay varias personas, se me ocurren 3 o 4 nombres, pero por lo menos ahora no los voy a nombrar, que podrían integrarse y que incorporarse, y que les propondría a todos que, además de las gracias que nos damos mutuamente, porque somos un grupo de trabajo grupal, y que hace falta que se refresque un poco el grupo coordinador y que queden algunos por ahí, que se agreguen otros, y que se modifique un poco la forma de funcionamiento, pero me parece que ha sido un grupo fantástico, y bueno, y gracias mutuas a todos. Eso. Gracias, Carlos. Celia Celia Iriar, Iriar, no. Dale, dale. Celia Iriar, que no encuentra la manito, no sé dónde está. O a mí no me la pusieron la manito, será que a lo mejor. Sí, la tenés. Bueno, yo sí quiero decir gracias al grupo. No sé bien cuándo empezó, me uní en algún momento. Y creo que sin organizadores no habría habido ponentes, así que sí, gracias a los organizadores y la variedad de temas que se les fue ocurriendo, que fue muy interesante, y me parece que, bueno, fue abriendo muchas opciones. Y creo que la otra cosa que yo quiero rescatar es la posibilidad de este repositorio que se creó, que crearon, y en esto, bueno, Claudio ha sido el gran trabajador y constructor del repositorio, con el contenido que se fue dando en el grupo, y me parece muy interesante, porque ahí hay un montón de información, no solo para los miembros del grupo, sino para el público, para la gente, para todo aquel que quiera enterarse. Yo aprendí muchísimo de cuestiones de vacunas y de cosas más médicas, que, bueno, ayudaron también a sentirse un poco más como seguro ante la posibilidad de que amigo, familia o uno mismo pudiera enfermar, y un gran acompañamiento de todos. Conozco a muy pocos en persona, pero me siento muy, muy amiga de muchos, y esto me parece que también fue lo muy, muy bonito de este grupo y de las reuniones constantes, que sí entiendo que es un esfuerzo enormísimo el que hicieron. Y bueno, vamos a ver cómo se puede recrear. Creo que las vacaciones son muy merecidas para los organizadores. Bueno, gracias mil, muy divertido también las ideas del diploma y el manifiesto, como se decida llamar. Me parece todo muy, muy lindo y muy para sonreír, que también nos hace falta. Gracias. Gracias, Celia. Gracias, Celia. Juancho. Yo les quería recordar que existe un mail al cual pueden enviar las sugerencias o todos los comentarios que quieran hacer, y que a lo mejor no lo pueden hacer por cuestiones de tiempo o prefieren hacerlo por escrito. No sé si, Claudio, vos podés ponerlo en el chat nuevamente. Es un mail en el cual ya algunos han escrito con sus comentarios. Se pide que no sea muy extenso, más o menos unos 200 caracteres aproximadamente, y eso también se va a subir al grupo de YouTube, al canal de YouTube. Y les quería recordar que en el día de la fecha se va a hacer, con los últimos 3 números de sus documentos de identidad, que tenemos todos, un sorteo de 10.000 euros, que después se va a hacer saber, con escribano, después se va a saber a quién es el ganador, pero solamente de los que participaron hoy. Los demás, y con lo aporta el grupo de España, supongo, por ser euros. No, los 10.000 euros solo lo pagan los españoles, por eso dije que eran euros. Bueno, muy bien, hasta luego. Y gracias Juancho. Acaba de subir el número de participantes de 40 a 400. Muchas gracias, Juancho.
Jonathan Triviño, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches para algunos. No, yo tan solo deciros que ha sido increíble el trabajo que habéis realizado durante todo este tiempo. Deciros también que participar en este grupo ha sido un verdadero placer y un verdadero honor para mí, y por eso pues quisiera agradeceros que me invitarais para poder aportar mi modesta opinión sobre cómo vivimos o cómo hemos vivido esta terrible pandemia en una residencia de personas mayores. Quisiera agradecerle, que también está por aquí, al doctor Manuel Álvarez, pues que me brindase la oportunidad de poder conoceros a todas y a todos, y sobre todo por conocer vuestro inestimable trabajo. Solo espero que continuéis tan activos como estáis, y que deciros que siempre me tendréis a vuestra total disposición para todo aquello que podáis necesitar. Por tanto, muchas gracias por todo y sobre todo muchas gracias por tanto, porque hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Yo reafirmo lo que avisó Juancho, que la idea de ese documento, en donde van a constar esa memoria, el reconocimiento a los expositores y también la opinión de ustedes, es interesante que quede el registro. Dicho, estoy mirando a la socióloga, que le debe encantar todo ese tipo de cosas de registro, pero es una cosa como, es nuestro cuaderno de bitácora en 2 años, y que me parece que si queda documentado, por lo menos una foto de ese documento lo queremos tener. Así que yo los invito a que sigan mandando, por lo menos por esta semana, aunque sea una notita, para que quede ese registro en ese documento que después le enviaremos. Acaba de poner en el chat, Claudio, el mail donde enviarlo. Podemos hacer una bolsa ahí por los 10.000 euros que van a poner los europeos, pero bueno. Bueno, ahí veo a Ambrosio Lacosta, que ha soportado estoicamente todo el encuentro. Lo invito, si quiere, a hacer unas palabras. Yo quería decir, bueno, gracias, llegué tarde a esto, como he llegado tarde casi toda en la vida, pero nunca, mejor dicho, que nunca es tarde si la dicha es buena. Agradezco especialmente a Juan Nava y a Nate Berowski, que fueron los que me trajeron aquí. Estoy también encantado de que haya tantos argentinos de allá y de aquí, un gran país, que con algunos de los mejores escritores de la literatura universal, literatura que solo creo que lo dije, que es una cosa que decía Rafael Chirves, que a mí me parece fundamental, que la buena literatura solo se produce en la incertidumbre, y por tanto, es decir, igual es interesante que siga. Y además a mí me ha permitido repasar cosas que había leído, leer cosas que no había leído y constatar que algunas constantes, la incertidumbre, el miedo, el buscar culpables, ocurren desde hace un montón de siglos. Muchas gracias. Yo también espero que esto de alguna manera continúe y que podamos también seguir hablando de literatura. Muchas gracias. Dame. Bueno, como nació durante el grupo, ahí se los presento. Oliverio. Ay, qué bonito. Hola, Oliverio. Precioso, ponelo un poquito más, Nardo, que precioso. no quedó grabado. Nardo, ponelo un poquito más, que no quedó grabado. Uy, qué guapo. Ay, pobrecito. Y encima participa con su llanto. Llora ese bebé. Claro, qué bonito. Me parece que no le gustamos. Demasiados abuelos hay aquí. Bueno, estimados, creo que podemos dar por cerrado si no se les ocurre alguna otra idea.
Ya que el escritor o el literato ha hablado, yo quiero decir que a mí me habéis enriquecido el lenguaje. Temas como hisopar, remar en dulce de leche, etcétera, ya están incorporados a mi tradicional vocabulario, ¿vale? O sea que muchísimas gracias. También habéis enriquecido no solo científicamente, sino también en el vocabulario y en expresiones. Pero que sepáis, y no es ninguna broma, que el concepto remar el dulce de leche e hisopar están ya muy integrados en mi propia organización. Gracias. El problema es que hay muchos que se enrollan más que las cortinas, y eso lo aprendí en Madrid. Bueno, Daniel, ahí que levantó la mano. Yo quería agradecer mucho las pocas sesiones en las que participé, lo que escuché y lo que aprendí, y por el hecho de que haya un récord de que uno pueda acudir a escuchar las otras que no había estado presente. Pero lo que tenía, mi reacción es en particular pensar si algunos de los que estamos acá queremos compartir nuestro email y una pequeña, un par de líneas acerca de las áreas que tenemos interés de seguir dialogando, acerca de las cuales queremos seguir dialogando, que creo que sería como una especie de mundo menor, distinto que hacer una ponencia, pero para posibilitar que el grupo de personas que participa en este grupo de COVID pudiera también generar un diálogo intergrupo en las áreas que fuera de interés. No sé si esto les parece que puede tener oportunidad. Digamos, la incertidumbre es lo que se avecina, eso está claro. Yo lo tomo porque eso es parte de toda esta cuestión. No sé qué nos deparará el mundo, pero sí el mail manifiestocovid19@gmail.com existe, es leído, es transcrito al documento, y también vamos a tomarnos por lo menos por un tiempo el compromiso de verlo y de aceptar, digamos, de tomar y rescatar todas aquellas ideas. De hecho, hay una propuesta de Carlos Giachinandi respecto a una dinámica para el año que viene, por ahí hacer una ponencia, un encuentro de discusión, una ponencia, una vez cada tal mes. Yo me parece que todas las ideas que aparezcan ahí, nosotros o el grupo que siga o quien decida tomar la posta de esto, lo va a tomar en consideración. O sea, Daniel, bienvenido. Yo lo que digo es generalmente, sistemáticamente, es trasladarlo al manifiesto, al mail. Nosotros ahí lo tomamos y después lo podemos, vamos a armar nuestro mailing y en todo caso nos vamos a comunicar. Así que por supuesto que toda propuesta es bienvenida. Gracias. Lucía. Lucía. Sí, tarde pero segura. Lo que pasa es que... Qué bonita que estás. Gracias, muchas gracias. Estamos con algunos problemitas de salud acá en la familia, entonces hace un ratito que llegamos y quería, aunque fueran los últimos minutos, agradecer enormemente a los que nos han brindado la oportunidad del encuentro, la oportunidad de aprender, la oportunidad de estar comunicados. Bueno, y a todo el grupo por haber sido consecuentes, constantes, por estudiar, por traer ideas. En fin, yo estoy muy, pero muy agradecida a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Carmen. Bárbaro. Sí, es que, bueno, me da un poco de apuro, pero que os estoy muy agradecida, que, bueno, para mí ha sido
especial este grupo. Y que, bueno, me voy un poco más animada porque yo pensaba que era el final. Así que, nada, espero que algo se haga. Gracias. Sí, perdón, una pregunta. ¿Hay alguna propuesta en este momento para el año que viene? Vacaciones. ¿Hasta el año que viene? La verdad es que yo quería decir algo. No hay una propuesta definida para el año que viene, pero por eso me parece bastante interesante la propuesta que creo que hizo Ambrosio, en el sentido de, no sé si exactamente fue él, pero en el sentido de utilizar tanto el grupo de WhatsApp como un mail para poder dar ideas de cómo se iría esto. También estoy de acuerdo con Carlos Fink en que de seguir algún recambio de personas debería existir. O sea, deberíamos renovar sangre y me parece que sería interesante todo esto. Pero es bastante importante la comunicación que todo el mundo haga al lugar del mail o al WhatsApp para saber un poquitito por dónde ese grupo teórico que tomará la posta planteará la continuidad del año que viene. Pero hay un grupo que está... No, pero se puede generar, Hoy por hoy, si quieren, podemos poner manifiesto covid19@gmail.com. Ese es el lugar en donde formalmente se reciben las propuestas. El grupo COVID de WhatsApp sigue existiendo y lo vamos a seguir leyendo y espero que Claudia y Marcelo nos pasen diariamente las noticias, con los cuales estamos eternamente agradecidos. Esperamos continuar con eso, se espera continuar con eso. Las noticias interesantes que aparecen, esa es una vía. Lo que sí, sistemáticamente, el tema de las conversas estas, creo que por lo menos, me parece que nos vamos a tomar por lo menos un tiempito por lo menos a las fiestas y ver en enero. Por ahí nos extrañamos. También puede pasar una cosa así. Digo que no es sencillo organizar. Llevar un barco. Es complicado. Digamos, tiene sus cosas. Los procesos, las construcciones conjuntas son llevadas adelante por sujetos, por subjetividades, por todo ese tipo de cosas y sus interacciones que hacen a un producto. Pero Claudio, vendé un poquito el producto porque si no, no vamos a conseguir Carlos, nadie que se sume. No. Que es no, porque importante que se sume gente nueva y que algunos salgamos. Yo lo que, a ver si me... Digo, yo estoy hablando desde lo teórico. Esto es teoría pura de la construcción conjunta. Digo, son sujetos y cosas. Va a haber nuevos que van a tener el mismo problema y nosotros les podemos decir, miren, esto es así, podemos trasladar los aprendizajes. Creo que, como Nardo bien dice, tiene que haber recambios, podrá haber recambios, pero a mí me parece que el producto que tenemos, o esta mística que circula, nos ha trascendido a la organización, a este grupo organizador. Me parece que eso es lo interesante, que más allá de nosotros, los que por ahí estamos organizando esto, hay alguien que puede tranquilamente continuar esto porque el producto, con sus cosas, ha logrado algo. Ha logrado tener este grupo, 30, 40 personas hoy discutiendo sobre esto y escuchando que esas personas quisieran que esto continuase. Nosotros desde la organización, o yo particularmente de la organización, o quien sea, somos sujetos y también tenemos capacidad para decir planto bandera y que continúe otro. De mí van a tener la ayuda
que siempre han tenido, pero también puede ser la ayuda del que continúa. Sí, totalmente. Yo quería decir algo. A mí lo que me pareció extraordinario que Manolo haya aprendido que es difícil remar en dulce de leche. A mí me parece que... Yo creo que deberíamos ya terminar la reunión para no ser más pesado que collar de melones. ¿Esa Manolo la tenías? Anotalo. Compañeros, Bueno, muchas gracias. Vale. gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Salió muy bien. Gracias. Felices fiestas a todos. Adiós. Muchas felicidades. Buen año. Muchas felicidades. Adiós. Felicidades. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Felicidades.